realidad nos muestra una sociedad violenta, apresurada y llena de conflictos. Sin embargo, siempre hay una oportunidad para lograr el cambio. Bienvenido a Actualidad 506 por Radio Fides 93.1 FM y San José TV. Actualidad 506, sumando historias para el cambio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a Actualidad 506. Podemos cambiar esta tarde, ya lo tiene usted ahí de entrada. Nuestro invitado es el doctor abogado constitucionalista Fernando Zamora, con quien vamos a hablar de un tema muy interesante. Y le voy a robar, doctor, 30 segunditos nada más para decirle a nuestra audiencia, si usted es católico, perfecto. Este programa yo sé que le va a interesar mucho, pero le cuento que si usted tiene algún familiar que es cristiano de alguna otra denominación, si usted tiene un familiar o un conocido que es musulmán, que es judío, envíele un mensaje o compártale esta transmisión por Facebook Live o dígale, ponga 93.1 o conéctese con San José TV para que vea este programa, porque este programa estoy seguro que le interesa a todas las personas sin importar su denominación religiosa. ¿Por qué? Porque el tema del que vamos a hablar es de lo que vamos a decir así, hace un año aproximadamente, cuando empezábamos con Actualidad 506, don Fernando Zamora estuvo por aquí en uno de los primeros programas y creo que no ha cambiado mucho. Vamos a hablar de una nueva cortina de humo, un nuevo despiste al que ahora las autoridades, digamos en este caso legislativas, le han querido llamar Estado laico o proyecto sobre Estado laico, un tema que se ha discutido mucho. ¿Qué es eso? ¿Qué es el Estado laico? Bueno, aquí el doctor Zamora nos va a ayudar a entenderlo, pero básicamente es Costa Rica en términos prácticos desde 1821, bueno, desde antes, pero digamos que en 1821 que se convirtió en república. En términos prácticos, Costa Rica siempre ha sido un Estado laico, porque Costa Rica siempre ha respetado la libertad de culto. Por eso le digo que si usted tiene un familiar, un conocido que pertenece a otra denominación religiosa, lo va a entender perfectamente, porque aquí a nadie se le ha perseguido, ni se le ha tachado, ni se le ha matado, ni se le ha hecho daño por pertenecer a otra denominación religiosa. Pues sí, ha habido discusiones, fuertes, ha habido pleitos, hubo una elección en la que tuvo que haber un tema religioso ahí de por medio en la elección pasada, pero digamos no a los extremos que se han dado en otros países donde la libertad de culto prácticamente no existe y usted puede ser perseguido abiertamente por un Estado que se denomina de cierta religión. Entonces, don Fernando Zamora hace una publicación que a nosotros nos llama la atención y por eso lo invitamos acá. Sabemos que él tiene mucho que decir al respecto. Y es que si Costa Rica técnicamente siempre ha sido un Estado laico, ¿por qué quieren meter ese proyecto ahora? ¿Por qué están discutiendo ese proyecto? Bueno, porque lamentablemente nuestras autoridades se han acostumbrado últimamente a que cuando algo no camina bien, entonces metemos un tema como una cortina de humo polémico para despistar, para que no se hable de las cosas importantes, para que los temas que pueden dañar la imagen del gobierno no se hablen y entonces empecemos a discutir sobre otros temas. Así pasó con el matrimonio igualitario y así ha pasado con una gran cantidad de temas. Don Fernando, muy buenas tardes, muchas gracias. No, Osvaldo, gracias a usted por la invitación, siempre es un honor y un gusto estar en su programa. Un saludo a toda la audiencia de 506 y de veras que muy agradecido por esta invitación. Dígame un poco, resúmame un poco lo que usted dice en ese comunicado que usted hace, que es muy interesante. Que yo lo noto a usted incluso molesto, lo noto incómodo. Muy incómodo, muy molesto. Esto es una barbaridad lo que hace el gobierno y no solo el gobierno, sus amigos. Yo normalmente hablo del cogobierno porque al final este gobierno es el resultado del gobierno PAC y un grupo de ahí de amigos que fingen ser oposición, pero que de oposición no tienen nada. O sea, fingen ser oposición, no son realmente oposición. O sea, muchas veces hasta discursos de oposición se lanzan, pero si yo al final pues hago todo lo que usted quiere que yo haga, voto obedientemente lo que usted me pide que se vote. Muchas veces hasta le llevo casi que le llevo proyectos de ley o le lidero, proyectos de ley en función de lo que a usted le interesa. Pues yo puedo después de eso puedo tirarme un discurso de oposición, pero eso es una falacia, eso es fingir. Entonces estaba muy molesto porque el gobierno y repito, su grupo de amigos, una vez más salieron con una cortina de humo como todas estas que le han permitido a este gobierno, al PAC y a este partido, mantenerse en el poder sobre la base de
la sensibilidad o de atacar, de punzar, le llamo yo, la sensibilidad de la fe de la gente. ¿Verdad? Entonces, ahora el nuevo ataque, o sea, es muy conveniente para ellos punzar la sensibilidad de la gente en materia de fe, porque eso genera escándalo, genera, desvía, por supuesto, la atención, y el nuevo San Benito o el nuevo argumento que tienen ahora es el tema de lo llamado el Estado laico. Okay. ¿Qué es el Estado laico? Bueno, básicamente un Estado laico es un Estado en donde Iglesia y Estado están separados. Costa Rica, tal vez en eso te voy a corregir, no desde 1821, pero sí desde las reformas liberales del siglo XIX, o sea, igual, hace muchos años. Con las reformas liberales del siglo XIX, Costa Rica se convirtió en la práctica en un Estado laico. ¿Por qué? Porque es un Estado donde está separada la religión de la Iglesia, está separada del gobierno, del Estado. Y lo podemos ver esencialmente en 3 pilares que son fundamentales de un Estado laico y que nosotros los vemos, esos pilares, en la Constitución. El primer pilar: un Estado laico, Osvaldo, es un Estado en donde hay libertad de culto. O sea, cada quien puede... Perdona. Tome agüita, no se preocupe, don Fernando. Seguro el aire acondicionado me irritó. Es la emoción de estar aquí compartiendo. El Estado laico es un Estado en donde, primero que nada, hay libertad de culto. O sea, cada quien tiene la libertad de profesar, la religión que desee. Y aquí, por supuesto, es evidente en Costa Rica que el artículo 75 de la Constitución Política garantiza expresamente la libertad de culto. ¿Qué dice el artículo 75? El artículo 75 dice que se garantiza la libertad de culto, o sea, la libertad de profesar la religión que se desee, siempre y cuando ese culto no transgreda la moral universal, que hace referencia a las buenas costumbres, ¿verdad? Entonces, mientras esa religión no transgreda buenas costumbres básicas, una moral universal básica, aquí hay libertad de culto. Primer principio. Segundo principio. El segundo principio es que en la libertad de culto no se puede utilizar la fe con fines políticos. Ya dije lo que decía el artículo 75, ahora veamos lo que dice el 28. El artículo 28 dice expresamente: se prohíbe en Costa Rica utilizar los motivos religiosos o de fe para hacer proselitismo político. Punto. Prohibido. En ningún lado, ni en un púlpito, ni en un culto, ni en no pueden nada. Apelar a las creencias y a la religión y a las creencias de las personas para hacer campaña política. Okay. Entonces, segundo principio del Estado laico, ahí está, artículo 28 de la Constitución Política, claramente es protegido y establecido. Tercer pilar del Estado laico. El tercer pilar es que haya, repito, la separación entre la Iglesia y el Estado. ¿Qué dice nuestra Constitución Política en varios de sus artículos, el 100, 159, 134, si no mal recuerdo, bueno, varios artículos? Lo que dice es que los miembros del clero, o sea, los sacerdotes, no pueden ser ni presidente de la República, ni vicepresidente de la República, ni pueden ser ministros de Estado, ni pueden ser magistrados, ni pueden ser magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Prohibido. Lo único que obviamente se les permite es ser diputados, porque son electos por el pueblo. Y vea qué curioso, ni eso, porque los sacerdotes, aunque tienen libertad aquí, porque el pueblo pues puede elegirlos, si un sacerdote quiere postularse y el pueblo decide elegirlo diputado, se puede, solo en ese caso. Pero vea qué interesante, tampoco los sacerdotes se postulan porque ya el derecho canónico les impide participar y las regulaciones del Vaticano les impide participar en política. Entonces ellos por sí mismos, ya si quieren participar, pues tienen que hacer una dispensa de sus votos para poder participar. Entonces, en todo caso, solo es en ese caso que se les permite, pero aún repito, no se los permite ya propiamente el Roma. Recientemente en el gobierno anterior hubo un presidente ejecutivo
de Incopesca, que era sacerdote. Sí, pero entiendo que él hizo dispensa para poder serlo. Entonces ya dejaba de ser sacerdote. En todo caso no era ministro ni era... Sí, no, eso no es poder era real, presidente ejecutivo, correcto. Exacto, no sí, era poder de Estado. Es un poder más administrativo. Eso es un poder más administrativo de una institución ahí X. Entonces vea lo que le estoy diciendo. Está aquí interesante lo que le estoy diciendo. Que todos los pilares, todos los elementos básicos de un Estado laico, ahí está en la Constitución. Separación del Estado, libertad de culto y prohibición de proselitismo con fines religiosos. Ahí están todos los elementos básicos de una libertad de culto, de un Estado laico están aquí. Entonces, si Costa Rica es ya en la práctica, o sea, en otras palabras, nadie puede decir que en Costa Rica le impiden ejercer una fe. Nadie puede decir que es que en Costa Rica un sacerdote está abusando de su poder político para imponer una forma de gobernar, porque no pueden ser los sacerdotes no pueden ser miembros del Estado. Si alguien se atreve a hacer proselitismo utilizando a la fe, usted acude, como ha sucedido, ante el Tribunal Supremo de Elecciones, y el Tribunal Supremo de Elecciones inmediatamente castiga de una forma millonaria a ese partido. Entonces, si todo eso ya se da, ¿qué es la necedad de seguir con esta idea de un disque Estado laico? Y yo le voy a responder por dos razones es que siguen con esta necedad. La primera es que realmente, Osvaldo, ellos no están buscando un Estado laico. Ellos están buscando un Estado laicista, que es otra cosa, y ahora la vamos a explicar. Ellos lo que buscan es un Estado laicista, no laico. Ellos saben que laico lo tienen. O sea, ellos no pueden alegar... bueno, otro elemento, que es que el Estado, ellos dicen, algunos me han contradicho, me dicen, no, Zamora, es que el Estado laico hay que buscarlo para que el Estado deje de darle dinero a la iglesia. De financiar la iglesia, sí. Por favor, yo no sé dónde sacan, eso es lo más ridículo ¿De dónde sacan esa idea? Lo más cínico, es la cínico que yo he escuchado. Si el Estado prácticamente lo que da es ciertos y mínimos aportes porque son templos que son patrimonio histórico y tienen, óigame, más bien perdóneme, de alguna forma el Estado se aprovecha de los monumentos históricos de la iglesia y no repone lo que realmente le corresponde a la iglesia. Y para la iglesia no es negocio tampoco que... Porque le voy a explicar una cosa. ¿Cuánto cree, Osvaldo, usted que genera en turismo, digamos una ciudad como la de Coronado, la basílica, la iglesia de Coronado? ¿Cuánto cree que le genera en turismo, verdad? Porque yo mismo he recibido extranjeros, amigos que me han dicho, mira, hoy en la noche te agradecería, porque a veces a un invitado del país, alguien un amigo que uno conoce, dice, mira, ¿qué quieres hacer en la noche? ¿Quieres ir a cenar y todo? Sí, mira, pero quisiera, me ha pasado a mí. Me han hablado de una basílica aquí exquisita, lindísima, que es la Basílica de Los Ángeles. Es muy lejos de la ciudad para poder ir. No, está aquí una ciudad cercana, Cartago, podemos ir. Mira, otros me han dicho, mira, me han hablado de una basílica en Coronado que es gótica. ¿Cuántos turistas han venido a Costa Rica? Y cuando uno les viene, así como los trae al Teatro Nacional, pero si no existiera el Teatro Nacional, si no existiera la Basílica de Los Ángeles, si no existiera la Basílica de Coronado, un turista prácticamente en lo que es belleza arquitectónica es poco lo que puede ver en Costa Rica, en el Valle Central. Muchos turistas, o más bien Costa Rica explota turísticamente esos edificios y le dan, por el mantenimiento, el Estado le da una bicoca, una miseria, una limosna a la iglesia por el mantenimiento que es carísimo de esos edificios. Entonces, tampoco, en la práctica, tampoco el Estado le da a la Iglesia Católica más que una mínima subvención por algo de lo cual el Estado se beneficia en turismo y en divisas. Entonces, tampoco eso es como creer que porque la Basílica de Notre Dame
en París fue restaurada, eso fue simplemente por amor a la iglesia. No, eso es porque cuánto genera. Era un gran negocio. Cuánto genera en turismo la Basílica de Notre Dame a París, cuánto genera en turismo la Basílica de Los Ángeles a Costa Rica, cuánto le genera en turistas estas iglesias que le he mencionado, la de Naranjo, iglesias que son un patrimonio arquitectónico de primer orden, cultural. En Grecia. Entonces es falso también es falso que sea que es que el Estado le da, porque el Estado realmente no le da, el Estado le está debiendo a la iglesia. Entonces eso es otro factor también. Entonces ellos lo que quieren imponer en realidad es un distractor, que eso ya lo hablamos, es un distractor al PAC, le sirve muchísimo distraer a la población, al electorado en cosas de ese tipo, ataque a la fe, casi que son cosas que son ataque a la fe. Ellos es un negocio excelente para ellos, porque desvía la atención de los verdaderos problemas, eso por un lado, y por otro lado lo que quieren, repito, es instaurar un Estado laicista. ¿Qué es un Estado laicista? Vamos primero a hablar de los 4 tipos de Estado en relación con la fe. Estados en relación con la fe. Los 4 tipos de Estado en relación con la fe son Estado teocrático, ese es un extremo. Vamos a hablar de los 2 extremos. Generalmente como los musulmanes. Exacto, en donde el poder, como en Irán es un Estado teocrático. Correcto. El jefe del gobierno es el jefe de la iglesia. Correcto. Digamos, en el pasado, digamos, Inglaterra era un Estado teocrático. El rey de Inglaterra en el pasado, antes de las reformas constitucionales, del constitucionalismo inglés, el rey de la iglesia anglicana, el rey de la iglesia de Inglaterra era a su vez el rey del Estado, el jefe del Estado, perdón. Entonces eran estados teocráticos, ¿verdad? Estados teocráticos, donde el jerarca religioso es el mismo que el jerarca político. El jerarca político. Entonces, ese es un extremo, ¿verdad? Eso es un extremo que no es conveniente, porque incluso es un extremo anticristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que el principio de que da al César lo que es del César y mi reino no es de este mundo, es el principio bíblico, filosófico que instauró Jesucristo al establecer que él se autocontenía del poder en este mundo, ¿verdad? Entonces, por eso el Papa también decía, la sana laicidad es cristiana. El extremo es un Estado teocrático, un extremo no cristiano. En las antípodas, en el otro extremo, está el Estado laicista. ¿Cuál es el Estado laicista? Al contrario del Estado teocrático, en donde el poder absoluto es de la religión, en el Estado laicista la religión es expulsada de los sitios públicos. Entonces ahí donde ves situaciones eso es lo que están buscando, definitivamente. Eso es lo que están buscando. Además, yo se lo voy a decir así, y se lo voy a decir a nuestros estimables redescuchas, y por eso les digo que compartan esta publicación. Lo que están buscando, la forma, digamos, técnica de decirlo, como lo dice don Fernando, es un Estado laicista. Están buscando un Estado ateo. Un estado ateo que donde no se crea en Dios, donde no se permita y más bien la fe, exactamente, ¿verdad? Como en China, como los regímenes socialistas, correcto, ¿verdad? En donde la religión es prohibida. Entonces, y no me hablen de Dios, porque a mí yo no quiero que me hablen de Dios. Pero perdóneme, aquí porque usted está orando. Bueno, porque es que es mi libertad orar. No, señor, usted aquí no puede orar. Esto es un sitio público. Aquí usted no puede orar. Si usted quiere orar, enciérrese en su casa, como en el estalinismo. Y entonces, eso es lo que quiere esta gente. Lo que gente quiere es un Estado laicista, ¿verdad? Entonces, que es el otro extremo contra la libertad. Por eso, contra la libertad es la teocracia en un extremo y el laicismo en otro extremo. Eso es como hablar del capitalismo salvaje por un lado y comunismo por el otro. Son los 2 extremos. Aquí es teocracia y laicismo. Y en el medio equilibrado y moderado es el Estado laico, que es lo que en la práctica tenemos, y el Estado confesional, que vea qué interesante, que formalmente lo tenemos, porque aquí decimos que es un Estado católico, pero que realmente en la práctica nosotros no somos un Estado confesional, somos un Estado laico, sí, ¿verdad? Pero quieren hacernos pasar pero en todo caso, repito, esas 2 formas de relación entre Estado religión son democráticas, equilibradas. ¿Cuáles? Repito, el Estado confesional y el Estado laico. ¿Por qué digo que es equilibrada y que es democrática? Bueno, porque en un Estado confesional, ¿verdad? Bueno, en el Estado laico, por las razones que ya expliqué, y en el Estado confesional, porque en el Estado confesional es un Estado donde simplemente el Estado confiesa, ¿verdad? O la ley o la Constitución, sobre todo la Constitución, la ley fundamental de ese país, de esa sociedad, confiesa que
digamos, sus valores originales fueron determinados. Sí. Así sucede con Inglaterra, la iglesia anglicana. Ellos confiesan, protestantes, anglicanos, católicos, exacto, en fin. ellos confiesan que los valores originales fueron sus valores fundadores fueron de tal denominación, que es lo que obviamente nosotros tenemos. En Costa Rica los valores fundadores, los valores de nuestros abuelos eran los valores católicos. O sea, la cristiandad católica fue la cristiandad fundadora. Entonces, eso es simplemente lo que dice. Y en función de eso, además, yo prefiero desde ese punto de vista, ¿verdad? O un Estado laico, un Estado laico en la práctica, o no, yo no tengo ningún problema con un Estado confesional, porque el Estado confesional también protege la libertad religiosa, ¿verdad? Simplemente manifiesta, expresa, declara que digamos, el elemento fundador fue una religión, pero permite todos los credos, ¿verdad? Y entonces algunos me salen que jamás que un Estado confesional, que un Estado no puede tener valores, no puede. Entonces yo les contesto así, bueno, pero porque por lo general casi siempre los que me enfrentan con esas ideas tienen posiciones laicistas y posiciones, hasta si se quiere, de carácter, muchos de ellos marxista. Entonces yo le contesto así, bueno, vos decís que un Estado o una Constitución no puede manifestar valores. Bueno, pero te recuerdo, vos sos de origen marxista, pero te recuerdo que las constituciones marxistas, todas manifiestan en sus constituciones los valores, en este caso marxistas o socialistas, que las protegen. ¿Cuáles? Si vos no tenés ningún problema en que las constituciones establezcan una manifestación, expresen abiertamente que sus valores son socialistas, ¿por qué sí te molesta? Si ahí en esa parte no te molesta, lo que es bueno para el ganso tiene que ser para la gansa, ¿verdad? Si ahí sí no te molesta que exprese sus valores, ¿por qué te molesta que una constitución manifieste que los valores fundadores de una nacionalidad fueron los católicos? Yo no veo ningún problema, es el mismo principio, ¿verdad? Entonces, el Estado confesional, repito, está dentro del esquema de un Estado democrático de libertades, constitucional de libertades. O sea, Costa Rica es un Estado democrático constitucional que siempre ha estado a la par de un sistema confesional. Entonces, no tiene que haber, o sea, no se tiene que, como muchos dicen también, es falso que haya que cambiar ese sistema para que Costa Rica sea una sociedad democrática, y eso es falso. Si hubiera teocracia o ahí sí, pero siendo el caso de que simplemente expresa los valores fundadores de la sociedad, no tiene ningún problema un Estado confesional con la democracia. No hay problema, no existe choque entre un Estado democrático y un Estado de esas características. Perfecto. Esta tarde, para los que se vienen sumando a nuestra transmisión, esta tarde estamos conversando con el doctor abogado constitucionalista Fernando Zamora, quien nos ha venido a hablar sobre esta propuesta, esta idea que está en la corriente legislativa de definir o crear un Estado laico en Costa Rica, cuando en realidad... Definir un Estado, perdona, vayamos denunciando las cosas como son. La propuesta de hacer de Costa Rica un Estado laicista, porque esa es la propuesta. Correcto, aunque la llamen de otra forma. Aunque lo llamen laico, sí, correcto. Entonces, cuando ya en la práctica este país ha sido un Estado probadamente laico, de respeto a la libertad de culto. Perdona, incluso te digo una cosa. El laicismo nuestro, incluso la laicidad nuestra, la han venido en la práctica convirtiendo en una tendencia hacia el laicismo ya, sí, porque si no, yo te puedo dar un montón de ejemplos. El ministro de Salud, que tanto admiran ahora, prohibió las oraciones en el ministerio. El SINAR, en el gobierno de Luis Guillermo Solís, prohibió la misa. Se armó tal escándalo y alguien presentó algunas gestiones legales y los obligaron a retornar a la misa. Claro, por supuesto. Pero prohibieron la misa en el SINAR, prohibieron oraciones en varias municipalidades, en una municipalidad de San Pedro, que es muy orientada hacia esa vocación laicista, prohibieron también las oraciones. O sea, más bien al contrario, si vemos es que aquí ha venido dándose una vocación más bien laicista ya, Correcto. como en otros países de Europa. ¿Va? Vamos a leer aquí unos comentarios. Dice don Neftalí Rojas Rivera, dice: el desgobierno Pac Chorizo, ¿verdad? Aquí estoy leyendo el comentario que él pone, dice: utiliza estos temas para ir metiendo sus ideas por la ventana. Son expertos
en el engaño, basados en derechos humanos a su medida. Debemos despertar, ¿verdad? Eso, la estrategia de ellos para los radioescuchas y los televidentes, el que quiera puede entrar a la internet y poner Google y ponga mi nombre, Fernando Zamora, y pone Ventana de Overton con V. Overton, ventana con V, de Overton también con V. Overton, O-V-E-R-T-O-N. Ahí viene la explicación, Ventana de Overton, Fernando Zamora. Y sí, ese es un artículo de La Nación, pero a veces creo que La Nación prohíbe entrar si no está suscrito. Si lo quiere ver sin la prohibición, puede entrar al Imparcial, que es un periódico en España que también yo escribo. Entonces pone El Imparcial, España, Fernando Zamora, Ventana de Overton. Ahí viene la explicación de esta estrategia, de cómo van metiendo ideas radicales, ¿verdad? Y haciéndolas ver, primero hacen una ideologización de la gente o de los temas, les dan justificación ideológica, ¿verdad? Le dan una justificación ideológica a un tema y lo van metiendo con esa justificación ideológica, por más extremista y desarrapada que sea la idea, ¿verdad? La van introduciendo originalmente con una justificación ideológica, la van metiendo hasta que la hacen algo casi que obligatorio. Eso se llama la estrategia de la ventana de Overton. Esto que dice el radioescucha o el televidente, para que Neftalí Rojas. Neftalí, para que él, si quiere investigar más en el tema, o los que quieran, entren a esa página. Perfecto. Aquí dice don Siviani Castillo Urieta, dice: da gusto escuchar al doctor Zamora exponer con conocimiento de causa, aunado a practicante de la socialdemocracia, nuestro futuro presidente. Bueno, ya aquí le están haciendo esta campaña, don Fernando. Después dice don Roy Ramírez, dice: Fernando Zamora, mi abrazo y saludo fraterno. Siempre estaré orgulloso de que me llevaras como secretario general de la Juventud. Bueno, aquí veo que hay otro seguidor suyo. Dice: ¿cómo les estorba nuestra fe? Este gobierno le ha hecho mucho daño al pueblo, ha resumido mucho. Dice: duele ver, esa era doña Sandra Vega. Y doña Isabel Guillén Aguilar dice: duele ver cómo los politiquillos saben que los costarricenses no analizamos las diferentes situaciones y se aprovechan de eso. Nos asustan explotando un tema. Recuerden la desacreditación. Pucha, esto está muy largo, pero bueno, por ahí anda el asunto. Y aquí hay varios comentarios más. Si usted quiere seguir comentando sobre este tema, estamos hablando sobre Estado laico, una nueva estrategia del gobierno para no hablar de los temas de la crisis. Para desviar la atención. Para desviar la atención, exactamente, con el doctor constitucionalista Fernando Zamora. Desviar la atención, golpeando la fe del pueblo. Correcto. Golpeando los valores de la fe. Don Fernando, nuestro corte comercial dura segundos, porque son segundos, así que le pido a todo este montón de gente que esté conectada que no se vayan, porque son literalmente segunditos. Ya venimos. Hacemos una pausa en Actualidad 506. Ya regresamos. Ferretería Luján. Somos el aliado perfecto para su construcción. Los mejores precios y calidad en materiales y la mejor asesoría para lo que necesita realizar. Ferretería Luján, ubicados en Barrio Luján, en San José, de la Universidad de las Ciencias y el Arte, 25 metros sur. Teléfono 2256-4828. También nos encuentra en Facebook como Ferretería Luján. Regresamos con Actualidad 506, sumando historias para el cambio. Esta tarde del lunes 15 de junio, la mitad del mes ya, del sexto mes del año, estamos conversando con el doctor constitucionalista Fernando Zamora sobre el tema del proyecto de ley que algunos diputados le llaman Estado laico, cuando la propuesta del doctor Zamora es que es un Estado laicista, es decir, es un Estado donde más bien casi que se va a reprochar, a castigar el hecho de que usted pueda expresar abiertamente su fe, donde usted quiera dar gracias a Dios, orar, todas estas prácticas que hemos aprendido los costarricenses y que nos llenan, exactamente, arrinconar a las personas. El ejercicio de la fe, irlo arrinconando poco a poco, muy disimuladamente se va arrinconando. En realidad, si tuviéramos que resumirlo en una palabra, es la descristianización de la sociedad. Eso es lo que ellos en el fondo están. Ellos están descristianizando la sociedad. Algo que es también pues ya algo más profundo y muy grave también, porque la historia nos ha referido lo que sucede en todas las sociedades que se han descristianizado.
por descristianizarse las sociedades, viene lo subsiguiente que viene son los regímenes dictatoriales totalitarios, ¿verdad? Antes de descristianizar Europa del Este, vino el primero fue la descristianización de Europa del Este, después el comunismo. La descristianización de Alemania fue previo al nacionalsocialismo, ¿verdad? Y así con muchas otros regímenes totalitarios que, bueno, en Asia, el marxismo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso es. Y usted sabe que a mí me hace gracia, doctor Zamora, esa no es la discusión de esta tarde, pero bueno, en algún momento, curiosamente, todo este tema de que el marxismo es, digamos, antirreligioso, en contra de la religión, es una interpretación antojadiza, porque realmente Marx nunca dijo, ni ofendió a Dios, ni ofendió a quienes creían en Dios, ni ofendió a las religiones. Él lo único que dijo, y lo cual se malinterpretó, es la religión es el opio de los pueblos. Él lo que decía era que había religiones que tenían a los pueblos, por decirlo así, adormecidos o dominados. Pero vamos a ver, eso lo pudieron haber dicho, o lo han dicho incluso otros pensadores. Y todo este tema del ateísmo y todo eso, bueno, pues fue tomado por personas que les interesaba mucho y que al final de cuentas probablemente en los regímenes marxistas no funciona en todo caso un tema o los temas religiosos, porque meten una serie de valores que van en contra tal vez de lo que estos regímenes quieren. No, en el caso de Karl Marx, sí, él abiertamente dijo que una de las cosas que era necesario, con lo que era necesario acabar para implantar el comunismo, que era el estado final de la sociedad, del ser humano, del ser humano, era acabar con la superestructura. Él lo llamaba la superestructura. ¿Y qué es desde el punto de vista del análisis marxista? La superestructura es la cultura, la educación, la religión. O sea, ahí se iban la colato y la burocracia. Él sostenía que ciertamente había que acabar con la superestructura, lo que incluía la religión, para instaurar el comunismo. Entonces, en el fondo, pues sí, Marx ciertamente como pensador era un pensador enemigo de la fe, ¿verdad? Indudablemente. Entonces no podemos descuidarnos y no podemos dejar de valorar una realidad, y es que toda esta gente en el fondo, ciertamente, toda esta gente adoctrinada, ¿verdad? Recordemos que las ideologías son programaciones mentales. Entonces toda esta gente adoctrinada, ¿verdad? Muchas veces ciertamente es enemiga de la fe, ¿verdad? Y aquí es algo interesante, porque ahora que hablaba, en el caso de uno de los compañeros que intervino, que hablaba de la socialdemocracia. La socialdemocracia casualmente surge como una confrontación de esa teoría marxista, destruir la superestructura, ¿verdad? Precisamente, o sea, la socialdemocracia no es anticlerical, sí, que es algo que lamentablemente en muchos países de sobre todo de la socialdemocracia europea, se ha venido implantando ese concepto de que ser socialdemócrata hoy, algunos sectores lo quieren hacer, ir contra todos los valores de la cristiandad. O sea, es ser laicista, es ser laicista, y no es así. En la historia de la socialdemocracia, la historia original de la socialdemocracia precisamente es una filosofía que confronta el marxismo, las ideas de Marx, precisamente sobre la base de que consideraba que se podía llegar al equilibrio social sin necesidad de destruir la superestructura. Correcto. Vea qué interesante esto que pone aquí doña Hazel Angulo, y tal vez usted nos pueda ayudar, doctor. Dice, el proyecto de ley para legalizar la pedofilia, ¿para eso es imprescindible que haya un Estado laico, por ejemplo? No. Una cosa sí, que sería muy grave si se diera, no, eso sí no lo conozco yo, que se dé, creo que en Holanda ya andan por hay un movimiento Holanda, que se llama en Holanda empiezan muchas de esas cosas. Hay un movimiento que se llama MAPSI, que quiere poner la pedofilia como una orientación sexual. En Holanda casi siempre empiezan ese tipo de cosas, ¿verdad? De corrientes. Holanda ha sido un país muy particular en ese aspecto, porque es donde han empezado muchas de estas corrientes, repito. Bueno, pues ahí ciertamente lo que se requeriría para algo así es un Estado abiertamente, ciertamente
el ser laico o no laico no creo que tenga que ver con eso. Lo que sí tiene que ver es que tiene que ser un país ya descristianizado totalmente. Okay. Eso sí lo que tiene que ser. Y para que un país se descristianice, primero hay que establecer el laicismo. Okay. El laicismo descristianiza las sociedades. Entonces, en la etapa es así: se establece el laicismo. Con el laicismo, segunda etapa, se descristianiza absolutamente una sociedad. Una vez lograda esa segunda etapa de absoluta descristianización, ahí, como decía Luis XVI, después de mí la tormenta, ¿verdad? O sea, después de eso, ahí puede pasar cualquier cosa. En una sociedad descristianizada, cualquier cosa puede pasar, porque ya pues, los únicos valores son los valores estrictamente materiales y filosóficos o ideológicos. Ideología da para todo. Una ideología, usted justifica cualquier cosa con una ideología, con una filosofía, usted justifica, ¿verdad? Lo que sea. Correcto. ¿Verdad? Vea, es que aquí hay varios comentarios y preguntas, doctor Zamora, entonces sí que voy a aprovechar para leerlos, porque si no, dice don Álvaro Orozco Carballo, dice: Estado laicista expulsa a Dios, introduce el totalitarismo y ahora ideología del género. Felicitaciones, doctor Zamora. Dice don Raudin Alfaro, dice: saludos cordiales para todos. Mi pregunta es: ¿cuál es el proceso constitucional o los pasos para pasar a un Estado laico? ¿Debe llevarse un referéndum? Antes de me conteste esa nada más, dice. Es que por aquí vi otra. Aquí hay otra pregunta, dice. Dice don Ken Brown, don Fernando Zamora Castellanos, ¿dónde se encuentra, según usted, la diferencia entre laico y laicidad? Ahí tenemos esas dos preguntas. Entonces, ¿se ocupa un referéndum para pasar a Estado laico? ¿Dónde radica la diferencia entre laico y laicidad? No, vamos a ver, para aclarar, laicidad es lo mismo que laico. O sea, laicidad, los estados, Costa Rica es un estado con laicidad. O sea, por eso, lo sano es laicidad. Yo sostengo que lo contrario a la libertad es la teocracia y laicismo. Ahora, es que laicidad y laicismo sí son diferentes. Son diferentes. Okay. Entonces, lo contrario a la libertad es la teocracia y el laicismo. Lo sano o lo equilibrado, lo que es conteste con la democracia y con las libertades puede ser o un estado confesional, ¿verdad? Con libertades, o un estado laico o de laicidad, ¿verdad? Pero aquí lo que quieren establecer es el laicismo. Ahora, alguien preguntaba que qué se necesita constitucionalmente. Sí. Bueno, un proyecto de reforma constitucional que elimine el artículo 75 de la Constitución, que establece expresamente ese artículo, que los valores originales del Estado costarricense fueron los valores católicos. Esencialmente eso es lo que sostiene el artículo, ¿verdad? Con lo cual, esencialmente ya se elimina ese elemento cristiano de la Constitución, y entonces, haciendo eso se requiere obviamente el proceso de reforma constitucional. La reforma constitucional... O sea, nosotros como votantes no tendríamos nada que ver, nadie nos va a pedir nuestra opinión. No, nada, eso es una decisión estrictamente de los diputados. Él pregunta por el referéndum. El proceso de reforma constitucional no originario, sino el proceso de reforma simple constitucional. Se presenta el proyecto de reforma, se le presenta al plenario para su discusión, va a una comisión, la comisión la estudia, si la comisión aprueba el proyecto, entonces el proyecto va al plenario, el plenario se discute un año, después en el siguiente año el presidente de la República lo tiene que en la siguiente legislatura lo tiene que convocar. Entonces es un procedimiento un poco más agravado que el de las leyes. Ok. Dice don... a grosso modo, ¿no? Sí, correcto. Dice don Walter Bosques, dice, excelente, dice. Y los medios de comunicación, bueno, aquí menciona él, Teletica y otros, no aclaran, más bien engañan. Dice doña Adela Arias, lástima que no tienen a Dios esos políticos. ¿Qué tendrá que hacer Dios para que respeten la ley de Dios? Dice doña Vicky Rosas, ¿y dónde están los derechos del católico o de otra religión que nos gusta hacer una oración antes de empezar a trabajar, o nos gusta que una reunión sea cual sea, no podemos pronunciar, dice, no podemos pronunciar nada porque estamos mal, ellos necesitan de Dios, qué dolor la falta al rato, y nos prohíben ir a misa. Dice, ya Ken Brown ya le había hecho la pregunta. Doña María Carmen nos saluda, muy interesante. Dice don Fernando
Stan dice, la Iglesia Católica y la familia son los últimos obstáculos para que se instaure totalmente un nuevo orden mundial. Por eso, las marchas feministas, LGTBistas y demás terminan siempre vandalizando iglesias católicas. Interesante. Dice don Álvaro Orozco, dice, curioso, el artículo más procristiano no es el 75, sino el 74, inspirado en la cristiandad del derecho, familia, de garantías sociales. Ajá. Y ni la iglesia ni los sociales cristianos les va a gustar. Da gusto escuchar a un profesional, dice don Bernie Valerio. Destacado estudiosos. Ahí don Fernando, es que usted me explotó esta cuestión. Hay muchos comentarios. Usted sabe que yo creo que tenemos que también hacer un programa, bueno, todavía nos queda un rato de pero tenemos que hacer un programa con la diferenciación entre derechos propiamente constitucionales de los ciudadanos, derechos, bueno, civiles o constitucionales, con los llamados derechos humanos, que yo creo que se ha tendido a confundir, y disfrazado de derechos humanos hemos creado o estamos creando deseos humanos inventados como derechos. Exactamente. Y eso exactamente. Vea, si usted quiere devaluar si usted quiere, valga la redundancia, devaluar un valor, ¿verdad? La estrategia perfecta para esa devaluación es llamar valor a cualquier cosa. A cualquier cosa darle el mismo valor a todo. Y eso, entonces, al final nada queda valiendo, porque hay una constante o una generalización de la distribución de ese valor, digámoslo así. O sea, que igual, entonces los derechos es igual que todos sean derechos. Exacto, entonces si al final todo, volviendo al punto, si al final todo deseo se convierte en, simplemente todo deseo se convierte en un derecho, usted devalúa, ¿verdad? El precio de ese valor, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que lamentablemente vemos que está sucediendo. Ahora, decía Gilbert Chesterton, un famoso intelectual británico del inicios del siglo XX, del siglo pasado, decía Chesterton que si usted quiere corromper al ser humano, permita que cualquiera de sus deseos se les llame valor, se les llame derecho, perdón. Y bueno, lamentablemente como que fue profeta, ¿verdad? Chesterton, porque ciertamente eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo que prácticamente a cualquier deseo humano se le está dando carta de derecho humano. Correcto. Cuando simplemente es un deseo, y eso hace que entonces al final el concepto mismo del derecho humano se devalúa y repito, pierda su precio, su valor. Correcto. Su estima, ¿verdad? Don Fernando, yo ahora en la introducción, y bueno, usted bien me lo corrigió, digamos, desde el punto de vista técnico, de que Costa Rica fue hasta el siglo XIX, fue que comenzó, digamos, formalmente como un, digamos... la laicidad. En la Constitución empezó la laicidad. En las reformas liberales del siglo XIX. Del siglo XIX, correcto. Entonces, con los liberales, Próspero Fernández, todos. Correcto. Igual, yo a lo que me refería cuando Costa Rica se hizo república, es que si bien es cierto, fue un estado confesional y todo lo demás al inicio, es que de igual manera, al menos que yo conozca en la historia que hemos estudiado, en la historia formal que nos han presentado, de igual manera aquí convivieron, aunque eran pocos, pero convivían personas que confesaban otras religiones porque provenían de países que tenían otras religiones. Hablo de judíos, hablo incluso de personas budistas, hablo de personas, ¿cómo se llama? También, bueno, entiendo que un pequeño grupo de personas que tal vez coqueteaban un poco con la religión musulmana, pero sobre todo había mucho judío y alguna gente budista, anglicanos que habían llegado también, y ellos... Vamos a ver, no era que los evangélicos. Sí, correcto, pero no era que los perseguían. O sea, eso es lo que yo quería decir. No, que en términos prácticos no fueron perseguidos ni fueron lastimados por pensar diferente. Nunca, porque... Okay. Bueno, sí, ya entiendo lo que usted me dice. Sí, incluso antes de la reforma liberales. Correcto. O sea, que Costa Rica por eso en la práctica siempre ha sido... No, recuerden, en todo caso, vamos a ver. Es que eso tiene que ver mucho con el origen de nuestra nacionalidad. Usted sabe que la primera gran oleada de colonización en Costa Rica en el siglo XVI
¿verdad? Estamos hablando del año 1500 y pico, ¿verdad? Fue de colonos que vinieron, si no mal recuerdo, vinieron en un barco con Pedrarías Dávila. Yo había leído esa parte de la historia. Vinieron en barcos con Pedrarías Dávila y muchos de ellos eran colonos eran sefardíes, o sea, judíos conversos, originalmente judíos sefardíes, y que muchos de ellos venían. ¿A dónde venían? ¿Qué era Costa Rica en esa época? Costa Rica era la más remota de las provincias de la Capitanía General de Guatemala. Correcto. Era, bueno, la más para pobre. esa época, la más remota y la más pobre de las provincias del virreinato de la Nueva España. Correcto. El virreinato de la Nueva España. Costa Rica era la más lejana de esas provincias. Era despoblada. Aquí, digamos, no sucedía como en los demás países de Centroamérica o México mismo, que habían grandes contingentes indígenas para labrar la tierra y que eran asignados a los colonos como mano de obra. No, nada de eso existía en Costa Rica. Costa Rica era una zona muy despoblada, casi que selvática, y era un lugar que muchas veces se utilizaba por parte hasta de grupos religiosos perseguidos, se utilizaba como una suerte de retiro, de escondite, ¿verdad? Porque era una zona muy alejada, era como cuando era recóndito totalmente. Era totalmente recóndito. Era meterse en la jungla, Era recóndito. Entonces, muchos de esos colonos realmente lo que venían era huyendo de las persecuciones religiosas. Entonces, Costa Rica siempre fue una sociedad de libertades religiosas, un poco al estilo de los americanos del Mayflower, que venían en busca de libertad religiosa, y por eso Estados Unidos también es un estado con una sana laicidad. ¿Verdad? Bueno, aunque muchos de estos grupos han tratado de hacer de Estados Unidos una sociedad laicista, pero originalmente, ¿verdad? Pues Estados Unidos fue una sociedad de libertad de cultos. Eso era uno de los pilares de la Constitución americana, era la libertad religiosa, ¿verdad? Entonces Costa Rica un poco fue un país que tuvo esas características por su condición de provincia lejana. Así es. Bueno, ya nos queda un minuto nada más. Queda hecha la invitación a don Fernando Zamora para dentro de pocas semanas, para hablar de esa frase que él dijo: cualquier deseo humano se convierte en un derecho humano. Creemos que no. Ahí les agradecemos muchísimo. Hay una gran cantidad de comentarios que más bien nos desbordaron. Ustedes nos van a disculpar por el tiempo. Nos desbordaron porque no pudimos leerlos, pero la publicación queda ahí en las redes de Radio Fides, de Actualidad 506. Recuerda también suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrá volver a ver esta entrevista completa, igual que en la página de Radio Fides. También creo que don Fernando Zamora Castellano lo compartió en su página, para que ustedes también lo puedan seguir ahí. Les agradecemos mucho sus comentarios. Nos vamos a ver y escuchar la próxima semana, y de verdad que a todos, por sus opiniones, estén de acuerdo o no estén de acuerdo con nosotros, se las agradecemos muchísimo. Nos vemos. Esto fue Actualidad 506. Información útil para lograr el cambio. Nos vemos y escuchamos cada lunes a las 4 de la tarde por Radio Fides 93.1 FM y San José TV.